Hola Fernando, ¿cómo estás? Un gusto, saludo a toda la audiencia. Y sí, tuvimos la segunda reunión Ujú. del monitoreo de alquileres el día miércoles, que pasó. Eh, la verdad que la idea de crear este monitor de alquileres por parte del gobierno de la provincia a través de la Dirección Provincial de Protección al Consumidor ha sido una excelente idea. ¿Por qué? Porque no se trata acá de imponer, sino de buscar soluciones. Ujú. Y todos tenemos que ser parte de la solución. Nosotros como martilleros y corredores públicos, a través de las inmobiliarias, también tenemos que aportar nuestro granito de arena para darle solución habitacional y el acceso al alquiler a los Claro, inquilinos. claro, claro. ¿Y cuáles son las alternativas que están discutiendo, debatiendo? ¿Qué vuelta se le puede encontrar a esta situación el contexto, digamos, ahí a grosso modo es, la situación económica acuciante para muchos sectores de la sociedad, y bueno, valores inmobiliarios que buscan, por supuesto, sostener la curva de la inflación, Neuquén con esa media nacional por encima de muchas provincias, también la presión que decía en el arranque de la entrevista también de gente llegando, ¿no? De una plaza muy activa en ese sentido. ¿Por dónde pasa una alternativa que modere todo ese cuadro de situación? Es como Es- descubrir el viaje en el tiempo, lo sé, exactamente, pero digo, tal cual, un camino es posible, un poco. ideas Mira, que estén discutiendo. exactamente. Bueno, lo primero es que tenemos que saber dónde estamos parados. Eso es lo principal. Todos sabemos que todos los días vienen a radicarse a la ciudad de Neuquén muchas familias en búsqueda de trabajo. Convengamos que la ciudad de Neuquén, la provincia de Neuquén en general, es un polo de atracción para personas de otras provincias. Entonces vienen a radicarse a Neuquén. Obviamente buscan una solución habitacional a través del alquiler. Esto crea una demanda extra a la demanda normal que podría haber, ¿sí? Este, Claro. la verdad que el problema es grave porque es mucha gente buscando dónde vivir. Y si bien después este año, el 2024, ha sido un excelente año porque todos recuerdan que veníamos de la ley anterior de alquileres, donde se había retraído la oferta Ujú. de inmuebles en alquiler, y con la derogación de la ley, bueno, esa situación cambió. Muchos alquileres, muchas propiedades que estaban en venta o en alquiler temporal se volcaron al alquiler por contrato, digamos, Se por dos animaron a años. cerrar contratos, digamos. Se animaron a cerrar contratos, hoy sí, exactamente. Hoy se están haciendo contratos por 2 años con actualización trimestral y o cuatrimestral, dependiendo. Ujú. Y otro fenómeno que es importante decirlo, todos los contratos se estaban actualizando por ICL, el índice de contratos de locación. Pero ¿qué pasó en este último cuatrimestre? ¿Qué En pasó? este último cuatrimestre, el ICL, así son las siglas, tuvo un empuje importante por los aumentos de salarios. Recordemos que el ICL es un índice que se forma a partir del promedio entre el RIPTE y el IPC. El Ujú. IPC no subió tanto porque no fue tanta la inflación en estos últimos meses, pero Claro. sí subió el RIPTE. Ujú. Entonces empujó por sobre los valores de mercado las actualizaciones de los alquileres. Ujú. Entonces, ¿qué se empezó a hacer, digamos, en muchos casos? Se empezaron a renegociar, o sea, Ujú. se buscaron otros índices, hicieron acuerdos particulares para que los alquileres no quedaran por sobre los Claro. valores de mercado. El RIPTE, Eso es importante. el salario formal, digamos, ¿no? El índice de evolución del salario Exactamente, formal. exactamente. Eso empujó en esos últimos 4 meses, en Ujú. este último cuatrimestre. Entonces, claro, pasó esto. Es importante decirlo que, bueno, se están ajustando, o sea, se están buscando acuerdos. Claro. Acá no se trata de matar a nadie. Acá, a ver, el propietario que tiene una propiedad en alquiler, si tiene un buen inquilino, que le cumple, siempre se busca de llegar a un acuerdo entre las partes, ¿sí? No, acá no pasa por matar a nadie. Claro. Este, Y sí. en esta mesa de monitoreo, digamos, en este ámbito de monitoreo, el objetivo que es tener un primer, un primer contexto con datos, con información fidedigna respecto de la cantidad de gente que alquila, de la disponibilidad de viviendas. ¿Cuál es el objetivo inicial que se trazan, Exactamente. digamos? Bueno, todo eso que dijiste, en principio a esta segunda mesa Ujú.
Pablo Tomasini, que es el director de Protección al Consumidor, Ujú. ya cerró acuerdo para que a través de la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y la Comunicación, o sea, de OPTIC, Sí, se va a iniciar una encuesta, ¿sí? sí. Nosotros llevamos desde el Colegio de Martilleros también la propuesta de hacer una encuesta también entre los matriculados, digamos, ¿no? Que va a ser confidencial y solo efectos estadísticos, obviamente solamente dentro de lo que son las matrículas, ¿no? O sea, Ujú. las inmobiliarias. Después hay alquileres que son de particulares, que bueno, esos no los podemos relevar, pero sí dentro de nuestros matriculados. Claro. Una estadística sencilla para tener una idea de cuántos inmuebles están en alquiler, qué tipologías son, si son casas dúplex o departamentos, y cuántos dormitorios tienen. Y, Básicamente eso sería de nuestra parte, digamos, lo que aportaríamos en esta etapa, digamos, de esta mesa y, para la, y, colaborar. la, y los datos previos más actualizados que haya al respecto, ¿qué indican? ¿Los otros qué, perdón? No Los entendí. datos previos antes de esa determinación, digo, el contexto, el último contexto oficial o más fidedigno que haya respecto de esa fotografía de los alquileres o ese escenario de los alquileres y de la disponibilidad de viviendas. En realidad no hay No hay. no, nadie te Hay puede muchas decir cifras, ¿no? Hay muchas cifras dando vuelta, pero ninguna Ujú. es fidedigna, digamos, o sea, no existe No un hubo dato cierto. esa intención a lo largo de, al menos de los últimos años, ¿no? De establecer ese contexto. Nosotros intentamos desde el colegio hace unos años atrás hacer una estadística, al menos, Ujú. insisto, siempre dentro del ámbito de los matriculados, ¿no? Claro, Pero bueno, como que no nos funcionó en ese momento porque el colegio tenía otra dinámica de funcionamiento y quizás no se logró el objetivo. Hoy ujú, es diferente porque además al estar participando en esta mesa de monitor de alquileres, tiene un objeto específico, digamos, ¿no? Que es ayudar. Acá lo bueno de esta mesa es el consenso. claro. Ayer lo hablábamos esto de que no se van a tomar medidas irrestrictas ni nada que perjudique a ninguna de las partes. Acá hay que Claro. buscar consensos. Todos estamos en pro de una solución. ¿Cómo se llevan con ese rol que, bueno, está teniendo el Estado? Digo, no está interviniendo en el mercado de modo directo como ocurre en otros países del mundo, ¿no? Porque siempre está ese debate también, ¿no? No sé cómo se llevan ustedes del Colegio de Martillero con ese contexto de normativas que avanzan sobre por ahí la legislación actual, digo, al margen de, bueno, de cómo se establece el precio, esto de viviendas ociosas que son penalizadas o sus propietarios son penalizados si no las colocan en el mercado, digo, como ocurre en países europeos, como ocurre en el primer mundo, digo, ¿no? Y bien sabes, no estamos hablando de Cuba ni de ni la región, ni un país de izquierda en la región latinoamericana, digo, ¿cómo se llevan con ese rol del Estado? Si lo creen necesario o si creen que, bueno, ámbitos así es lo más saludable, digo, a la hora de establecer esas políticas como el que están transitando ahora. Mira, Fernando, nosotros todos venimos de una experiencia bastante nefasta que fue la ley de alquileres que intentó regular el mercado y lo único que hizo fue perjudicarlo, a todas las partes, Ujú. porque se retrajo tanto la oferta que llegó un punto en que no habían inmuebles para alquilar, o sea, nadie se vio favorecido por eso. Hoy tenemos libertad de contratación, ¿sí? Ujú. Y no tiene que asustarnos que seamos libres de contratar, al contrario. Una de las cosas que se hablaba ayer, el miércoles en la mesa, era el tema de los plazos de los contratos. ¿Qué es El Código libertad de Civil contratación? Disculpame que te interrumpa. Libertad de contratación. ¿A qué te referías Libertad de exactamente? contratación. Me refiero a que, por ejemplo, las partes pueden establecer el plazo del contrato. Ah, Puede que no se ser, establezca un plazo mínimo o máximo, digamos. Claro, entiendo. Está bien, exactamente, a eso me está refiero. bien. Si el plazo en el contrato no se establece, se Ujú. aplica el del Código Civil y Comercial, que es de 2 años. O sea, Claro, si en el contrato vos no especificás un plazo de inicio y finalización del contrato, se aplicará el que estipula el Código Civil y Comercial. se entiende. Por ejemplo, eso. Otra de las cosas que tenemos libertad, digamos, de contratación es en la forma y el plazo de la actualización. Vos podés decir 3 meses, podés decir 4 meses, podés decir 6 meses. Sí, sí, el mercado Y liberado, siempre, digamos, ¿no? exactamente, Ujú. y siempre en el medio tenés la posibilidad de renegociar, digamos, ¿no? Claro. O sea,
buscar un equilibrio, de eso se trata, de buscar un equilibrio. Ujú. Y esto que te decía antes, digamos, Está ¿no? claro, está claro. Y te pregunto, aprovecho para preguntarte qué están viendo respecto de este momento también, digamos, de la, bueno, cómo caracterizabas el crecimiento de la demanda, digo, en función de este crecimiento que está experimentando la región del Comahue, no solo la provincia de Neuquén, si bien están esos casos muy, muy arquetípicos, ¿no? La capital neuquina, bueno, lugares como Añelo que tienen esa particularidad que bien conocés seguramente, toda la región de la confluencia. ¿Qué está pasando con los precios? ¿Qué está pasando con quiénes son los que alquilan? Porque también está el nivel socioeconómico de los que acceden a esos alquileres, me imagino, ¿no? Como otra de esas variables. Exactamente. Bueno, ahí tenemos que irnos y analizar un poco los salarios, ¿no? Neuquén tiene mucha actividad petróleo y gas Ujú. y tiene sueldos altísimos. Pero también tenemos el maestro, tenemos el policía, tenemos el empleado de comercio que no tienen esos sueldos, ¿sí? Esa es la Claro. realidad. O sea, tenemos mucha diversidad. El maestro, también los médicos, los Ujú. médicos. Los informales también, Este, digamos, ¿no? Los que ni sí, siquiera... los informales también, Claro. exactamente. Sí, 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 tal cual. O sea, que tenemos un abanico muy amplio de sueldos, o sea, acá en la ciudad de Neuquén. Ujú. Y convengamos en algo también, Fernando, todo es caro en Neuquén. Sí, claro. Vivir en Neuquén es caro, comer en Neuquén es caro, salir a comer afuera en Neuquén es caro, comprarte ropa en Neuquén es caro. Y los alquileres, por ende, depende con qué los compares, también son caros. Pen- Pero depende caro para quién. O sea, vos Claro. me podés decir un departamento, un dormitorio en 350.000 pesos y a lo mejor es caro, no sé, se me ocurre, pero a lo mejor para un trabajador informal. Claro. Pero para un muchacho, una familia que tienen un integrante de la familia que trabaja en el petróleo y lo paga como nada. Claro. ¿Me entendés lo que te quiero Sí, decir? sí, Vos por me podés supuesto. decir, sí, una casa está a $1.000 el alquiler. Es Y que ese bueno, es a lo el mejor principal problema que tienen, me parece, ¿no? O que tenemos todos como sociedad. exactamente, que Ujú. tenemos todo. Pero Ujú. eso, a ver, eso, ¿cómo lo regulás? Eso, ¿cómo lo acomodás? ¿Cómo? Eso no hay forma no se me ocurre forma. Ahora, bueno, con esta mesa vamos a ver Bien, cómo se puede acomodar. Creo que lo claro. que habría que hacer es equiparar para arriba y que un docente gane más, un médico gane más, ¿entendés? Por supuesto. Siempre Eh, alquilar fue caro, no es caro alquilar ahora, Fernando, siempre, yo que eh, tengo uso de razón, siempre fue Sí, sí, caro sí, por alquilar. supuesto, por supuesto. Coincido plenamente. Cuando te estaba haciendo todas estas preguntas, decía, porque es la pregunta del millón, ¿cómo se soluciona, no? Obviamente, por eso te decía, ¿descubrimos el viaje en el tiempo o solucionamos el tema de los alquileres? ¿Qué es más fácil? Y pensaba en esto de que la cuestión macro es lo que termina tallando en el arranque o al final del camino, como quieras verlo. Digo, la cuestión macroeconómica argentina que ordena Exacto. o desordena todos los precios Desorden, y sí, según sea el caso, como esa cosa supra, ¿no? Que es lo que en definitiva permite sostener, bueno, esos acuerdos de los que están tratando de alcanzar, ¿no? exactamente. Mira, Porque, yo porque lo te otro es cuento. como parche, si no, ¿no? Y son parches, sí, pero Ujú. bueno, mira, te cuento. Lo que sí se quedó claro y estuvimos todos de acuerdo en la última mesa, que fue la segunda, es que el gran problema acá es el déficit habitacional. O sea, en eso estuvimos todos de acuerdo. Ujú. Porque si los gobiernos provinciales o municipales, no te digo de ahora, los de antes, hubieran tenido, incluso nacionales, políticas de construcción de viviendas y loteos sociales, a lo mejor hoy no estaríamos en este punto. Pero hoy estamos acá. Pero también hay una realidad, que hay medidas a corto, mediano y largo plazo. Ujú. Por decirte algo, para que lo tengamos en cuenta. En Neuquén se están construyendo 100 edificios. 100 edificios. Sí, Hay 30 nuevos edificios que tienen ya en trámite la autorización. Y hay 10 torres que también están en la misma situación. Yo hice un cálculo aproximado con un promedio de unidades funcionales por edificio y calculo que más o menos se van a estar volcando al mercado unas 5.000 unidades funcionales en el término de 2 años para 3 años. 5.000 mira. unidades funcionales y no más. Ujú. Solo en la ciudad de Neuquén estoy hablando, ¿eh? Hoy Solo en cuánta, la ciudad de Neuquén. hoy, hoy no, claro, me decís no sabemos cuántas son hoy en alquiler, ¿no?
¿O hay una Bueno, pero yo te digo, yo administro edificios, Sí. administro edificios, soy administradora de consorcio, y te digo, para que también lo tengamos en cuenta, porque eso también lo conté el otro día en la mesa. A ver. Vos, en un edificio, tenés que contabilizar que el 85-90% de las unidades funcionales están en alquiler. Mirá. Solamente el 10%, 15% habitan los propietarios. Ese índice sube un poco más cuando se trata de edificios de categoría. Entonces ahí los propietarios los compran para vivir y son menos los que se alquilan. Pero en la general, digamos, el 85-90% de los departamentos estándar se alquilan. O sea, de esos 5.000, unos 4.000 se vienen en alquiler, digamos, ¿no? Se van a volcar al mercado del alquiler, claro, exactamente. Y después tenemos otra cosa, que es una política de Estado que el intendente de acá de la ciudad de Neuquén, la verdad yo lo aplaudo, porque tuvo la suspicacia de hacer crecer el ejido urbano de la ciudad de Neuquén, y están haciendo lotes con servicios que los están entregando. Pero bueno, ahí hay otro problema. La gente recibe con felicidad sus lotes, ¿sí? Pero no tienen plata para construirse la casa. Y el crédito es carísimo, claro, en buena medida, ¿no? Salvo algunas... Entonces, bueno, en la mesa el otro día estuvimos conversando también la posibilidad de hacer algún plan de vivienda promovida, como se hizo en Uruguay, con quitas de impuestos, con créditos, asimilarlos con los Procrear, sin que sean Procrear, pero que la gente pueda construirse su casa. ¿Me entendés? Clarísimo. Porque tienen el lote y después no tienen la casa. Claro. Otra de las cosas, una residencia universitaria, Fernando. No hay una residencia universitaria en Neuquén. ¿Sabés cómo descomprimiría el mercado de alquileres si los estudiantes, en lugar de alquilarse un departamento, pudieran alquilarse una habitación? Sí, incluso la habilitación de sedes universitarias en el interior de la provincia que eviten esas olas migratorias también, ¿no? Bueno, un poco en eso están también, ¿no? Claro, exactamente. Como ves, el abanico de posibilidades... Es muy interesante. Se habló, otra de las cosas que se habló también es incentivos fiscales para los propietarios, tanto sean provinciales o municipales. Por ejemplo, no sé, el retributivo, ¿viste? Las tasas por servicio retributivo, decir, bueno, si vos pones el inmueble en alquiler, te cobro menos, por ejemplo, o rentas, el impuesto inmobiliario. En fin, hay impuestos que son provinciales o municipales con los cuales también se podría llegar a algún acuerdo de beneficio, digamos, incentivo. Catalina, muy interesante todo lo que nos estás comentando y nos decís, y bueno, nos da no está está en construcción, digamos, esa caracterización total de cómo es el mercado inmobiliario, pero bueno, hay unas pistas muy interesantes que nos permiten entender un poco más el fenómeno, y bueno, ojalá que esto también se sostenga y se pueda encontrar esas alternativas. También cuando la economía por ahí lo permita, digo, la macro nacional lo permita también en un modo mucho más claro y más sostenible, pero está buenísimo ir caracterizando ese escenario y también, bueno, me resultó muy interesante todo ese abordaje multicausal que en definitiva implica la situación de los alquileres que nos comentas. Exactamente. Un gusto, Catalina. La verdad que igualmente, y bueno, y muy contenta con esta iniciativa del gobierno en este monitor de alquileres. La verdad, nos sentamos todas las partes, asociaciones de inquilinos, presidente del Colegio de Arquitectos, de la universidad. La verdad, que excelente iniciativa. Muchas gracias, Catalina. No, por favor. Un gusto, que tengas muy buena tarde.